Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, buenas tardes. Gusto verlos de nuevo. Después de unos domingos fuera, estuvimos mi esposa, mis 3 hijos mayores y su servidor en Houston, Texas, en la conferencia de Casa de Oración, Estados Unidos. Y el Señor estuvo hablando en nuestros corazones. De hecho, el tema que se trató esa conferencia fue la familia pastoral. Y estuvieron hablando acerca de temas de el equilibrio que el pastor debe tener dentro de su vida, también con su familia. Y fueron temas en los cuales salimos muy edificados. Y yo sé que también usted puede salir edificado, por eso les compartimos los mensajes en Telegram. Usted puede escuchar ahí los mensajes. Y fue una conferencia que llegué ahora sí exhortado y también animado. Porque de hecho, cuando yo me pongo a pensar en la vida ministerial, y no sé si usted ha pensado esto, pero todos pueden fallar menos el pastor. Y ese es el pensamiento de todos, ¿verdad? De muchos. Dice, no, es que él no puede fallar o él no puede tener un error porque es el pastor. Pero todos pueden fallar, pero no el pastor. Y eso ha llegado el pensamiento muchas veces a la gente. Entonces, si usted piensa que su vida cristiana tiene mucha responsabilidad o conlleva mucha responsabilidad, imagínese la vida ministerial, ya sea de el pastor o de un servidor en otras áreas de la iglesia, pues lleva mucho peso, ¿verdad? Porque la gente está mirando y está viendo cómo se comporta aquella persona, cuál es su actitud, su carácter. Entonces, se necesita de mucho equilibrio. Yo pudiera ponerlo de esta manera, como cuando ves aquel, le llaman malabarista, ¿verdad? El malabarista viene con unas pelotas o naranjas, ¿verdad? Y empieza a pasarse de una pelota a otra y empieza a ponerle más pelotas. Y yo me ponía a pensar en esas pelotas como es la pelota de la comunión con Dios, la pelota del matrimonio, la pelota de los hijos, la pelota de su casa, la pelota del ministerio, sea pastor o servidor o la que usted piense, la pelota de la iglesia, la pelota de la comunión con los hermanos, la pelota de su trabajo, la pelota de las finanzas, la pelota de los desafíos y de los problemas tanto personales como ministeriales, y tiene que estarlas teniendo un equilibrio de todas y cada una de ellas. Y si una se llegara a caer, tiene que cuidar que el resto no caigan y levantarla con cuidado y volverla a poner en movimiento. Y así, nomás para darle una idea, es la vida pues de todos, porque todos tienen diferentes asuntos, pero la vida ministerial también. Así que fue un tiempo de enseñanza muy, muy bueno, de enseñarnos acerca de ese equilibrio que debemos mantener, especialmente con la familia, porque muchas veces podemos llegarnos a ocupar tanto en el ministerio o en la iglesia y descuidar la familia. Así que también hay que tener mucho cuidado nosotros de no descuidar la familia, amén. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con la palabra. Llevamos los días domingos una serie edificando sobre la palabra. Y le invito a que abra su Biblia en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a ver la palabra que tenía el Señor por medio de este profeta Zacarías para aquel siervo Zorobabel. Y fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice así, no en mis fuerzas, no con sus fuerzas, no con ejércitos, dice, sino con el Espíritu. Yo me ponía a pensar en esta palabra que le decía el Señor a Zorobabel. Zorobabel estaba edificando o reedificando el templo en Jerusalén.
el templo de Israel. Y estaba comenzando la reconstrucción del templo. Y el Señor le recordaba: Zorobabel, no es en tus fuerzas, no es en tu ejército, sino con mi espíritu. Y yo me ponía a pensar un poco en el contexto de estos versículos. De hecho, el contexto es Zorobabel, el personaje que dijimos, un líder judío que empieza a reconstruir el templo de Jerusalén y se topa con muchos desafíos durante esa construcción. Y usted puede leer sobre Zorobabel en el libro de Esdras, de Nehemías, de Ageo, de Zacarías. Habla mucho acerca de la reconstrucción del templo de Israel. Y puede ver que Zorobabel era descendiente del rey David, era gobernador de Judá, y mientras él comenzó la construcción, todavía estaban bajo el dominio persa. Zorobabel lideró a los judíos en la reconstrucción del templo, y mientras iba reconstruyendo, hacían frentes, dijimos, a muchos desafíos, tanto internos como políticos, hasta el punto de religiosos, asuntos religiosos también, esos desafíos. Y si usted lee el contexto, después lo puede leer en esos versículos, usted puede ver que habla acerca de cómo el Señor le recordaba a Zorobabel que no era en lo que él sabía, que no era en sus fuerzas por la cual iba a obtener el éxito de la reconstrucción del templo, sino que debería depender del poder de Dios y del Espíritu Santo. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Zorobabel. O sea, no es en tus fuerzas humanas, sino en el poder y la fuerza divina. Y yo creo que el Señor el día de hoy nos va a hablar igual que las otras veces, y una vez más vamos a salir edificados. De hecho, le he puesto como título a este tema, si usted es de los que anota, las promesas de su palabra. Las promesas de su palabra. Y yo lo pongo de esta manera. Hemos hablado de la edificación, dijimos edificando en la palabra, y conforme vamos yendo, los pasados 2 mensajes han sido como pilares. Si usted mira una construcción, están construyendo el edificio y de repente ponen aquellas esquinas, los pilares, o les llaman los castillos, ¿verdad?, que detienen el edificio. Y empiezan a poner un castillo y luego el otro, para empezar a poner aquella pared que va a ser fuerte y que va a aguantar lo suficiente para poner el siguiente nivel en esos castillos, en esas bases. Entonces, hemos hablado acerca del pilar de la autoridad de la palabra. Dijimos que la palabra es toda autoridad. También hablamos acerca de la exhortación. La palabra de Dios, como su palabra, también nos exhorta y es como un pilar también. Porque conforme vamos sabiendo la palabra, nos va exhortando, nos va animando a hacer cambios en nuestras vidas. ¿Y cuántos cambios usted ha hecho en su vida a través de la palabra de Dios? Usted abre la palabra, la entiende como la autoridad suprema y dice: esta es autoridad, y si me está diciendo que no lo haga, no lo hago, o cambio. Y empezamos a cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, y es donde entra la exhortación de la palabra, que nos habló, nos exhortó, nos alentó, nos animó a que cambiáramos, y empezamos el cambio. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, la promesa de su palabra. A través de su palabra hay miles de promesas. Y vamos a estar viendo esto. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites estar reunidos como iglesia, como hermanos juntos, Señor. Venimos delante de tu presencia pidiendo tu dirección, Señor. Habla a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestras vidas, que salgamos de aquí, Señor, edificados, que salgamos de aquí, Señor, conociéndote un poco más. No queremos salir igual a como entramos, Señor. Queremos salir de aquí diferentes, transformados, exhortados, Señor, edificados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, dijimos tema, las promesas de su palabra. Si usted ha intentado contar las promesas de la palabra de Dios, no terminará. De hecho, han intentado contar las promesas de Dios a través de la palabra y han llegado a decir que aproximadamente son 7,000 promesas registradas. Y usted dice, 7,000. ¿Te imaginas para contarlas todas y cada una de ellas?
ahí te llevarías la vida contando acerca de las promesas que tiene Dios. Por algo David decía que no pudiera enumerar las maravillas de Dios, porque él sabía que las promesas de Dios son tantas que son imposibles enumerarlas. Y estas promesas abarcan una amplia gama de temas, como lo es la protección divina, la provisión de Dios, la salvación, la sanidad, la dirección y entre muchos otros. Y nomás así rápido, le voy a nombrar 10 promesas, nomás para que nos demos una idea de lo amplio que son las promesas de Dios. Y fíjese, vamos a ir a Jeremías 29:11. Si lo tienen en la pantalla lo puedes seguir ahí, para no detenernos mucho. Pero vamos a ver 10 promesas. Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz, dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate lo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Esa es una promesa, los pensamientos que tiene el Señor para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Mateo 11:28, otra promesa. Dice así, Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice de la siguiente manera: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una promesa de Dios, que vengamos a Él cuando estamos cansados, trabajados, y dice que Él nos dará el descanso. Otra promesa la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. La promesa aquí es la promesa de que el Señor va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra promesa está en Isaías 41:10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es la promesa de Dios. No temas, dice, ni desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te da la fuerza, el que siempre te ayuda, siempre te sustentará con su diestra, con su mano poderosa. En Juan capítulo 14, versículo 27, vemos otra promesa. Juan 14, 27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más, una promesa de paz, una promesa que el Señor nos da, que nos deja la paz, no la paz que el mundo da. Dice: no se turbe tu corazón, no tengas miedo en tu corazón, porque el Señor es el que te sustenta, el Señor que te da la paz. Y vamos a ver otros, Salmos 23:1, uno más. Salmo 23:1, que lo conocemos. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto? Nada, dice, me faltará. Fíjese que ahí nomás son 6 promesas. En estos seis capítulos que leímos, son 6 promesas que obtenemos en esos versículos. Y dice la palabra, o dicen los estudiosos, que en la palabra hay alrededor de 7,000. Y tú dices, 7,000. Yo creo que hay demasiadas como para no sentirnos caídos, para no sentirnos tristes, sino para estar contentos y alegres y de que el Señor nos cuida, de que el deseo de Dios para nosotros es para nuestro bien, de paz, que el Señor es el que nos da la fuerza, el que nos dice no temas.
Y cuando me ponía a ver más, tengo muchas más que estuve viendo y nomás así, así muy leve, que saqué unas promesas, pero hay muchísimas. Donde quiera que abres tú la palabra, encuentras una promesa de Dios. La pregunta es, ¿qué es una promesa? Y quiero que ahora que vamos a estar estudiando las promesas de Dios, que definamos bien qué es una promesa. Y la palabra promesa es muy interesante cuando nos vamos a su etimología o su origen, y te voy a decir por qué. Porque la palabra promesa viene del latín promiseus. Y promisus habla de dos palabras, que es pro y misus. Pro habla de antes y misus habla de arrojar. Entonces, cuando ponemos a ver el significado de la palabra promesa, está diciendo que es algo que el Señor arroja antes de hacer una acción. Entonces está diciendo, te estoy prometiendo, estoy arrojando algo antes de hacerlo. Lo podemos ver con palabras o por escrito, como lo estamos viendo aquí. El Señor arrojó algo antes de hacerlo, antes de la acción. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces, la expresión está diciendo, estoy dando la expresión, está diciendo el Señor, de lo que está en mi corazón. El Señor nos revela su voluntad por medio de la expresión. Está diciendo, esto es mi voluntad y te lo arrojo antes de hacerlo para que tú sepas en dónde están mis pensamientos, qué es lo que yo quiero para ti. Y las promesas es algo bien hermoso, porque cuando las ponemos a estudiar, las promesas que Dios tiene para nosotros, no podemos estudiarlas todas, pero cuando te pones a estudiar algunas de ellas, tú miras cómo el Señor sigue arrojando su palabra hacia tu vida y te dice, hey, aquí estoy. ¿Por qué temes? Hey, aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Fíjese que cuando me ponía a ver esta palabra, promesas, que significa la expresión de la voluntad o arrojar antes de la acción, yo me ponía a ver un ejemplo que pudiéramos ponerlo así muy fácil y de asimilarlo un poquito más fácil. El ejemplo sería cuando a tus hijos les preguntas quizás y le dices, ¿qué quieres de comer? Y empiezan los niños, ¿verdad? ¿Qué quieren de comer? Y cada quien tiene su propio platillo, ¿verdad? Y la mamá termina diciendo, no, vamos a comer esto, pero ¿qué tal si al rato entonces vamos a la pizza esa que quieren? ¿Verdad? Pero primero, ahorita no, ahorita vamos a comer esto, ya en la tarde quizás vamos al Costco, ¿verdad? Y compramos ahí un pedazo de pizza y ellos dicen, no, yo quiero Mienets. Y tú le dices, bueno, pues al Mienets, ¿verdad? Entonces tú les dices a ellos, vamos a ir al rato. Nomás el simple hecho de decirle a ellos, vamos a ir en la tarde, te estás comprometiendo. Y al comprometerte, eso es una promesa. Porque entonces ellos ya están diciendo, se comprometió. Dijo que en la tarde nos iba a llevar. Entonces para ellos han creado una expectativa, ¿sí o no? De que los vas a llevar a la pizza. Y dice, no. Y están ellos pensando en eso que le hiciste. De hecho, en la Biblia, la palabra promesa viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno. Entonces, no es simplemente cuando Dios dice te prometo, o cuando tú dices te prometo algo, porque lo dices, yo no te prometí nada, no, ¿cómo que no? Te comprometiste. Entonces es una promesa. Tú le dijiste que lo ibas a llevar y te comprometiste. Y eso es una promesa que tú le hiciste a tu hijo. Entonces, el Señor también a través de la Biblia nos hace promesas. Él se compromete a conferir algo bueno. Y dice, esto es lo que yo te voy a dar, te arrojo antes de hacerlo, antes de la acción. Vamos a ir a la pizza, vamos, yo te voy a dar esto. Y te arrojó una promesa el Señor. Eso es lo que hace el Señor. De hecho, otro significado es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen. El ofrecimiento voluntario. Como decíamos, mira, ahorita no vamos a comer eso, pero ¿qué tal en la tarde te llevo? Y te ofreces y le dices, el niño nunca dijo en la tarde, o que unos ya se ponen más listos, ¿verdad? Ya te dicen en la tarde o en la noche, ¿verdad?
pero habla de un ofrecimiento voluntario. Y toda promesa de Dios tiene una garantía de que se cumplirá. Y eso es lo más hermoso. Porque Dios no promete nomás así. Cuando Dios promete, ¿sabe qué hace? Lo cumple. ¿Poco no es bueno eso? Cuando miramos las promesas de Dios. Y Dios a través de su palabra nos da muchas promesas. Así que la tarea para nosotros es ver las promesas de Dios, las promesas que el Señor nos ha dado, para que entonces digamos, Señor, gracias. Hay un acuerdo en una promesa que se da entre dos personas. Cuando está la persona que le estás prometiendo algo. Entonces, por eso la promesa es un acuerdo entre dos partes. La promesa es un acuerdo en la cual uno de ellos o de las dos personas se compromete con la otra, ya sea a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o también a hacer algo ante el vencimiento de un plazo. Esto es lo que es una promesa. Y la Biblia, hay promesas que nosotros les podemos llamar condicionales, pero también hay promesas que son incondicionales. Hay promesas en las que el Señor dice, si haces esto, yo te prometo esto. Y hay promesas incondicionales que el Señor te promete voluntariamente, hagas lo que hagas. Y el Señor dice, eso lo prometí yo. Y esos son los que vamos a estar viendo también el día de hoy. Yo me acuerdo que cuando me ponía a estudiar el tema y le decía, Señor, ¿qué son los temas que tú quieres para esta serie? Y me decía acerca de las promesas como un pilar de la edificación. Y me ponía a pensar en esto y veía cómo el mundo se compromete tan ligeramente el día de hoy. Digo ligeramente porque muchas veces se compromete y no cumple. De hecho, tú lo ves en el matrimonio, muy fácil, dicen la palabra, lo haré, te acepto como mi esposo, te acepto como mi esposa, y dicen, y te prometo serte fiel, te prometo amarte, hasta que la muerte, ¿qué dice? Nos separe. Y muchas veces lo separa el dinero, lo separa un error, lo separa algo cometido. ¿Y qué pasó con la promesa? Se comprometen muy ligeramente, no piensan en las palabras que están hablando con su boca, de decir, me comprometo. Y el hombre y la mujer promete algo y muchas veces no lo cumple, pero el Señor cumple cada una de sus promesas. El Señor cumple cada una de ellas, de las que nos ha dado, de aquellos dichos que nos ha dado como anticipo de lo que Él hará en nuestras vidas. El Señor nos promete a nosotros darnos las fuerzas, promete a nosotros darnos salvación, promete a nosotros darnos paz, guiarnos, estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra. Tantas promesas que el Señor nos da. Pero el Señor quiere que crezcamos en su palabra, que conozcamos su palabra. ¿Cuántas veces el matrimonio se compromete a criar a sus hijos en el temor de Dios? Y dice, no, es que yo me comprometo a criar a mis hijos en el temor de Dios. Y muchas veces ni a la iglesia los queremos traer. Y no, es que no quiso. No, es que quería jugar, quería hacer esto, quería hacer el otro. Y les preguntas, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 10 años. Uy, y ya manda. ¿Te imaginas? Y dice, no, pues ahí déjalo. Y al rato empiezan los problemas, ¿sí o no? Y se comprometen a criar a sus hijos en el temor de Dios, pero ni siquiera los llevan a la iglesia, o ni siquiera les hablan del Señor. ¡Qué tremendo! Eso sigue pasando en la vida de los cristianos. Algunos le hacen promesas a sus hijos y no las cumplen, prometen hacer algo y no lo hacen, y rompen una y otra vez sus promesas.
muchos, ahora sí que el más feo de los casos es que le prometen cosas, ¿a quién? A Dios. Y dice Eclesiastés lo siguiente: Salomón, aquel rey sabio, escribe en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 lo siguiente. Versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y luego fíjate lo que dice en lo siguiente, dice: porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cumple? ¿Qué dice? Lo que prometes. Y dice el 5, estamos en Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 5, dice: mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Alguien dijo que la mejor manera de no romper una promesa es como no haciéndola, ¿verdad? No haciendo esa promesa. Y fíjate lo que nos habla en Eclesiastés. Cuando Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla. Y muchas veces ese es el peor de los casos, cuando, Señor, si solo me haces esto, Señor, si tú obras aquí en esta área, entonces ya ahora sí me comprometo contigo. Señor, si me libras de esta, entonces ya me comprometo contigo, Señor. ¿Y qué pasa? Nos libra, nos saca de donde estábamos, en aquel hoyo, y de repente se olvidan de Dios o se olvidan de la promesa que le hicieron a Dios. Y el apóstol Pedro, en su carta de segunda de Pedro, capítulo 1, hace referencia a la participación de Dios a través de las promesas. Y fíjate lo que dice, vamos a leerlo a partir del versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero que le ponga mucha atención. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a tu vida diaria y a la piedad, eso es a la fe, nos han sido dadas por su divino poder. El Señor nos lo ha dado. Pero luego dice, ¿mediante qué? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es mediante el conocimiento de Cristo a través de su palabra. Y dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado, nos dice el medio, que es el conocimiento de Cristo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha arrojado el Señor antes de la acción lo que Él tiene en su pensamiento. Y esto es hermoso porque dice, porque por ellas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Y dice, habiendo huido del pecado. Y yo creo que el Señor una y otra vez, por medio de su palabra y del conocimiento del Señor Jesucristo, nos da tantas promesas para nuestro diario vivir, pero también para nuestro caminar por fe. Y fíjese que el objetivo de las promesas de Dios no es hacernos ricos, porque luego está un enfoque en que las promesas de Dios es para hacerte rico y es para hacerte rico. No es para hacernos ricos el enfoque o el objetivo de las promesas de Dios, como algunos piensan, ni tampoco es para satisfacer todos tus deseos, tus anhelos, y menos los carnales y pecaminosos. No es para eso. De hecho, el objetivo de las promesas de Dios es para santificarnos. Ese es el objetivo. El Señor busca, por medio de su palabra, santificarnos, limpiarnos. Eso es lo que busca el Señor y nos da promesas para hacerlo.
O sea que estamos hablando que la vida cristiana es una vida que necesita ser edificada. Es una vida que necesita ser edificada constantemente, ¿sí o no? Tenemos que ser edificados constantemente, eso es la vida cristiana. La vida cristiana se necesita de una disciplina constante, se necesita de un discipulado constante. La vida cristiana se necesita de un constante crecimiento. No puedes quedarte ahí atorado. Necesitas ir creciendo en el conocimiento de Dios, cada día creciendo. Muchos hoy en día ya dicen, no, ya me aburre la palabra de Dios, ya me aburre, ya. Y es que no están viviendo el poder de Dios en sus vidas. El poder de Dios que los hace seguir conociendo y creciendo más a Dios. Y como no crecen en el conocimiento de Dios, se les hace aburrido la palabra de Dios. Y el Señor dice, deben de estar creciendo, debe de haber un hábito en la palabra de Dios, en su crecimiento. Y el Señor dice que por eso instituyó también pastores y maestros. ¿Cuál es el trabajo de los pastores y maestros? De discipular, de enseñar. De hecho, si usted lo mira después, Efesios 4:12, lo dice con el fin de perfeccionar a los santos. Y perfeccionar aquí habla de capacitar, de instruir, de enseñar. ¿A quiénes? A los santos, que somos todos nosotros dentro de la iglesia. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para la obra del ministerio. No para que nomás crezcamos en conocimiento, sino para que lo pongamos por obra dentro del ministerio. Para la edificación, dice así. O sea que es para seguirnos edificando como cuerpo de Cristo. Para eso es que la palabra de Dios es enseñada. Me acuerdo que el pastor Chuy nos hablaba en la conferencia que estuvimos ahí en Houston y nos decía una palabra que es muy importante, especialmente dentro del ministerio pastoral, que decía, las personas sí pueden ser pastoreadas desde el púlpito, porque muchos pastores piensan que no se puede pastorear desde el púlpito. Nos decía esto, y es cierto, hay una mentalidad dentro de los pastores que piensan que tienen que estar pastoreando a cada una persona individual. Pero el Señor puso pastores y maestros para pastorear su rebaño, para enseñar, para capacitar, para instruir. Y desde el púlpito se puede instruir en esta palabra. Y yo me acuerdo ahora que mis pastores allá en Guadalajara cumplen 42 años. De hecho, hoy tuvieron esa celebración de aniversario, 42 años. Digo, yo todavía ni nacía y ellos ya estaban pastoreando. Y yo les comentaba esto al pastor Chuy con un mensaje, y me acuerdo que le decía, ¿es cierto eso que dices de que se puede pastorear desde el púlpito? Le dije, porque yo soy uno de ellos que fui pastoreado desde el púlpito, escuchando y siendo llenado por la palabra. Y cuando me llegaba una situación difícil, el Señor hablaba a través de su palabra. Y casi me tenía que ir a consejería, porque la palabra de Dios hablaba por la predicación. Por eso es importante poner atención. Y por eso es importante venir con un corazón preparado para recibir la palabra de Dios, para ser pastoreados por el Señor por medio de su palabra. Y entonces podamos ser edificados por medio de su palabra. Y esa es la manera que somos edificados. Y yo me ponía a pensar en esto y decía, 42 años tenían el ministerio de Casa de Oración Guadalajara. ¿Se imagina? Yo decía, qué paciencia la del Señor para los pastores también de ahí de Casa de Oración en Guadalajara. Le damos gracias por ellos también y felicitaciones. Ahí les mandamos sus felicitaciones también por esos 42 años. Y es algo que el Señor sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero así como pastor, el Señor me ha dado una tarea, y es instruir, enseñar, capacitar por medio de la palabra de Dios, no por medio de mis pensamientos, pero también le ha dado tarea a los santos.
Y la tarea de los santos es escuchar, discernir lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer? Y entonces aplicarlo. Escuchar, discernir la palabra de Dios y aplicarlo. Esa es la tarea también del que está escuchando. O sea que no nomás es la tarea del que está predicando, sino también la tarea del que está escuchando. Es decir, esto es palabra de Dios, lo tengo que poner en práctica. De otra manera, no le sirve de nada estar viniendo si no lo ponemos en práctica. Podemos escuchar muchos mensajes y si nomás nos llenamos de información y no ponemos nada en práctica, ahí nos vamos a quedar sin crecimiento, estancados. Y estancados como iglesia, porque no ponemos nada en práctica. Así que no podemos solamente llenarnos de conocimiento, sino debemos llevarlo a la práctica. El mismo Santiago lo dice, ¿sí o no? Deseamos que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice Santiago. Entonces, si usted se fija, aquellos cristianos que les enfada la palabra de Dios, que dicen, no, ya me siento vacío, estoy en un desierto, y empiezan a decir todo esto porque no tienen el poder de Dios en su corazón. Viven una vida monótona porque no viven la palabra, la escuchan, pero no la viven. Por eso no cambian. Se quedan iguales desde que llegaron a conocer a Cristo. Y llega otro que es recién convertido y empieza con el hambre de Dios, y empieza a escudriñar las Escrituras y de repente se alcanza al que lleva años en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un hambre, una sed de Dios. Y yo preparo el mensaje que el Señor me da y me pongo a estudiar y puedo ponerme 20, 30 horas en la palabra de Dios, pero si usted viene con un corazón no dispuesto a escuchar, ¿de qué sirvió? Y dice, no, pues algo dijo ahí que de la promesa y pues ya. ¿De qué sirve pasar un mensaje, tardar el tiempo de escudriñar para decir las palabras que el Señor tiene para nosotros, si nuestro corazón no está dispuesto a escucharlas, a discernir y más que nada ponerlas en práctica? Y Dios a través de su palabra nos da, dijimos, muchas promesas. También, si nos podemos a clasificarlas, podemos encontrar por lo mínimo 6 categorías para las promesas de Dios. Y se las voy a decir así rápido, usted las puede después en sus estudios bíblicos decir esta promesa es en esta categoría, o quizás puede ver otras categorías que usted, el Señor le muestre a través de su palabra. Pero esas son las que yo encontraba, 6 categorías por mínimo para las promesas de Dios. La categoría número 1 es las promesas condicionales. Son aquellas que el Señor pone una condición para que tú puedas obtener esa promesa. También están las promesas incondicionales, que son las promesas que no tienen condición. El Señor lo prometió y si tú lo crees, Él así lo hará. Y si no lo crees, Él así lo hace porque Él lo prometió. Sus promesas se cumplen. Entonces hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Pero también hay promesas terrenales, promesas que el Señor nos da para esta tierra mientras estamos aquí, porque estamos de paso. Nadie puede decir es eterno. En 100 años, de aquí a 100 años ya no estamos, ni uno de nosotros. Y nuestra memoria, quién sabe, a lo mejor también ya no nos recuerdan. Así que nomás estamos de paso, ¿sí o no? Y nos vemos en el cielo. Bueno, espero verlo en el cielo. Amén. Pues digan amén, porque ya sentí como que yo solo me iba. Bueno. Entonces hay promesas terrenales y hay promesas celestiales, promesas que vamos a obtener cuando lleguemos ¿dónde? Pues con el Señor, ¿verdad? También hay otra promesa, la promesa general, que es para todos. Todos obtenemos esas promesas generales, todos los que creen en el Señor obtienen esas promesas generales, pero también hay promesas específicas, que el Señor da la promesa específicamente para algunos, para ciertas cosas también. Pero todas y cada una de ellas, que son promesas de Dios, el Señor las cumple, ya sea con condición, si se cumple la condición, o si no hay condiciones, si es en la tierra,
se pueden cumplir, cada una de ellas se va a cumplir. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 16. Hebreos 6, 16. Hebreos 6, 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 6, 16, creo que si lo tienen en la pantalla, Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Y dice el 17: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Totalmente, ¿qué? Seguros. Lo leo otra vez. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que la reciban o la recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y dice el 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y ¿qué más? Y el juramento. Y dice, estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos, ¿qué dice? A la esperanza que está delante de nosotros. ¿Recuerdan? Decíamos arrojar antes. El Señor a través de su palabra nos arroja antes su palabra. Nos dice, esto es mi pensamiento para ti. Y créanme que cuando nos ponemos a pensar que el Señor nos ha dado tantas promesas y nos ha arrojado tantas promesas donde podemos agarrarnos, nuestra vida sería muy diferente. Si estabas ahora sí que agüitado, ¿verdad? O cansado, o por situaciones duras que han llegado a tu vida, o familiares, no sé, y ves las promesas de Dios, pudieras estar totalmente seguro de que jamás cambiaría el Señor de parecer, dice el versículo 17. Y que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y juramento. La pregunta es, ¿cuántas veces tú has prometido algo y no lo has cumplido? ¿Cuántas veces has jurado y no fue verdadero? El Señor nunca olvida una promesa que hizo. Nosotros pudiéramos llegarlo a olvidar. Nosotros pudiéramos llegar a fallar en las promesas que hacemos. Pero el Señor nunca olvida su promesa que hizo. Dice la palabra que Él es inmutable. Es imposible que Él mienta. Esto dice que cuando el Señor hace un juramento o hace una declaración, siempre lo va a cumplir. Nunca retardará su promesa. Los que nos retardamos somos nosotros. Y somos nosotros los que muchas veces retardamos las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios siempre llegan a su tiempo. Fíjate, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19, lo continúo leyendo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. ¿Tenemos? Dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Dice, Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace, ¿qué dice?
Él siempre hace lo que dice. La Nueva Traducción Viviente, lo estoy leyendo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19. Dice así: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Y dice el 20: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y dice el 21: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Y dice el 22: y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Así que si obtenemos las promesas de Dios a través de su palabra, sabemos que se cumplirán porque el anticipo ahí está. No nos dijo, nomás te prometo y ya, sino que también nos dio un anticipo de su promesa, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y cuando tú haces algo malo y el Espíritu Santo te redarguye, tienes que recordar, esa es la promesa de Dios. Ahí está. Ese es el anticipo de la garantía que Dios va a cumplir lo que prometió. Decíamos que la promesa es algo que se arroja antes de la acción. Y Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. De hecho, Números capítulo 23, versículo 19, se los leo. Dice así, Números capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sabemos que son preguntas retóricas. Está diciendo, Él dijo y no hará, y dice, habló y no ejecutará, diciendo, claro que lo hará porque Él es Dios. Él no puede mentir porque Él es verdad. Cuando nos ponemos a ver las diferentes categorías de las promesas de Dios, pudiéramos abundar toda una serie nomás en las puras categorías y no terminar. Pero quiero que veamos al mínimo 2 categorías, si nos da el tiempo ahorita. Y una es la categoría de la condicional, la promesa condicional. Y vamos a ver en Mateo capítulo 11, versículo 28. Aquí nos da un ejemplo de una promesa que está puesta con una condición. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Cuál es la condición aquí para obtener el descanso de Dios? Es venid a Dios. Aquí hay una condición. De hecho, las promesas condicionales dependen de nosotros, de cumplir las condiciones que Dios ha establecido. Y eso es bien importante reconocer. Porque cuando el Señor da promesas condicionales, el Señor ya lo prometió, Él lo cumplirá, pero ahora falta nuestra parte. ¿Estamos cumpliendo para que entonces la promesa pueda ser lo que el Señor dijo? Porque el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres descanso? El Señor dice, ven a mí. Ven a mí. Si queremos que esas promesas condicionales se cumplan en nuestras vidas, debemos de llenar aquellas condiciones por las cuales el Señor dijo que se harían, como en este caso de venir hacia el Señor, porque Dios estableció esa condición. Fíjense que hay una parte del cristianismo de hoy que dice que nosotros somos salvos por elección divina. Y hay una parte del cristianismo que se enfoca mucho en eso y que dice que el hombre no tiene nada que ver con su salvación.
Y eso es lo que están hablando ellos, es que dicen, no, el Señor ya te eligió, el que va a ser salvo, y como ya eligió, tú no tienes elección, vas a ser salvo. Y hay un movimiento dentro del cristianismo que se enfoca mucho en esto, que está diciendo esto el día de hoy. Y yo creo bíblicamente que el Señor sí nos eligió desde antes del mundo, como dice la palabra, pero no como un tirano que dice, tú eres salvo y tú no, tú eres salvo y tú no, sino que a eso se le llama la presciencia de Dios. La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios, porque es Dios. Para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Para el Dios no hay tiempo. El Dios ve todas las cosas. Él conocía de anticipadamente que tú ibas a venir al Señor y ibas a decir, sí, Señor. Y en su conocimiento anticipado, nos eligió. Por eso, y muchas veces todo esto se está llegando a una parte del cristianismo en la cual ellos dicen, no, es que tú no tienes ese libre albedrío, el Señor ya te eligió. Y no, el Señor nos da ese libertad de poder decidir si seguir al Señor o no hacerlo. Y el Señor, en su conocimiento anticipado, Él sabía si tú lo ibas a hacer o no lo ibas a hacer. Y por eso preparó un camino para la vida de cada uno de nosotros. Y nos dio promesas en las cuales nosotros nos podemos agarrar para seguir caminando en la vida de fe. Por eso dice que nos han sido dadas todas las cosas para nuestra vida y nuestra fe, para la piedad y para la vida diaria. Esto es para la fe, para nuestro diario vivir. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pedro nos lo amplía un poquito más y dice de la siguiente manera. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la ¿qué? La presciencia de Dios. Presciencia, dijimos, es el conocimiento previo. Pres es antes, ciencia es conocimiento. Entonces está diciendo presciencia sobre el conocimiento previo, anticipado de Dios. Elegido según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En este simple versículo tan pequeño se encuentra una verdad muy, muy grande. Y nos dice, elegidos según el conocimiento previo de Dios. Y bueno, yo creo que es un área más profunda que después vamos también a tocar un día de estos. Pero para no salirnos y hablar de ese tema que estamos hablando de la salvación, en Juan capítulo 1, versículo 12, podemos ver que la salvación depende de ¿qué? De recibir el regalo de Dios. La salvación depende de recibir a Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese lo que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos está hablando de que hay algo que nosotros debemos de hacer, y es recibir el regalo de Dios, es creer en el nombre de Jesús y entonces poder ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y cuando hablamos de que en Él cree, está diciendo todo aquel que en Él ponga su confianza no se pierda, entonces, para que tenga vida eterna. Son promesas condicionales. El Señor nos promete la salvación, pero hay una condición que se debe de llenar antes, y es creer. Es recibir al Señor,
Por eso hizo más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Son promesas condicionales. Aunque hay otras promesas que no llevan condición. Por ejemplo, cuando llovió y se inundó la tierra, que el Señor prometió, dijo, esta tierra está llena de maldad, voy a terminar con todo. Dice a Noé, Noé, constrúyete un arca. Noé va y se construye el arca, hace morir a toda la humanidad. ¿Y qué pasa? Al final el Señor le dice, hace una promesa, dice, nunca más habrá una extinción así como la que hizo. Y dejó un arco iris como señal. Y nosotros vemos el arco iris de la señal de que Dios prometió nunca más terminar o exterminar, se puede decirlo de esta manera, con la humanidad por medio del agua. Y vemos una promesa que esa es incondicional. Sean buenos o sean malos. El Señor, no lo volveré a hacer. Hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Nosotros tenemos que estar bien entendidos sobre esto, porque muchas veces estamos esperando en la promesa de Dios sobre algo que no hemos llenado las condiciones. Y estamos diciendo, no, es que el Señor dijo. Bueno, te faltó hacer tu parte. Y el tiempo se nos fue. Pero yo creo que el Señor nos habla el día de hoy y nos dice, ¿qué has prometido al Señor? Pero también nos habla y nos dice, ¿conoces mis promesas que yo te he dado? Para que no vivas con temor. Muchos piensan que el Señor retarda sus promesas, y el Señor no retarda sus promesas. Yo me acuerdo que un familiar mío, ¿verdad? Me decía una vez que estábamos platicando, me decía, fíjate que yo hubiera querido que tu abuelita me viera así como estoy ahorita. Ella siempre oraba por mí, dice, y oraba por mí, que me convirtiera al Señor y que me convirtiera al Señor. Y pues mi abuelita pues ya murió. Y ella apenas se entregó al Señor hace unos años. Y decía, ¿cómo me hubiera gustado que viera esto? ¿Y sabe qué? Muchas veces podemos pensar que el Señor no cumple sus promesas. Y usted pudiera llegar hasta morir y no verlas. Pero el Señor cumple, ¿qué? Sus promesas. Póngase de pie, hermano, vamos a orar antes de terminar. Y vamos a darle gracias al Señor por sus promesas. Y dejemos que el Señor a través de su palabra nos haya edificado. Y mientras nos vamos, el día de hoy meditemos en aquellas promesas que el Señor nos ha hecho. Y si estamos nosotros obedeciendo al Señor, si estamos llenando los requisitos para obtener esas promesas que Dios nos ha dado, o si estamos fallando aún. Y que la palabra de Dios sea la que nos siga edificando en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas. Una y otra vez, Señor, podemos ver cómo nos edificas a través de tu palabra. A través de ella, Señor, nos has dado tan grandes promesas, Señor, de las cuales podemos agarrarnos para nuestra vida diaria, pero también, Señor, para nuestra vida de fe. Señor, te pido por cada uno de los que están aquí. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces, Señor, lo que ellos han estado esperando. Y muchas veces pensamos, Señor, que tus promesas aún no llegan o que no llegarán. Pero tú lo que prometiste cumplirás, Señor. Porque tus promesas son en ti sí y amén. Señor, tú conoces los corazones de cada uno. Y ellos, Señor, saben las promesas que tú les has hecho, especialmente, Señor. Pero también pueden recordar las promesas que te hicieron a ti, Señor. Sigue hablando, Señor, a nuestros corazones. Sigue edificándonos
en tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Díselo otra vez conmigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad. Eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras, por tu palabra y por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Señor, sabemos que tus promesas son para muchas cosas en nuestras vidas. Queremos usarlos. Queremos crecer en tu palabra, en conocimiento de ti, en sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas, porque tú eres fiel a tu palabra. No tenemos que afanarnos ni angustiarnos, sino quedar confiados, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y si lo eres, mi Dios, tú eres mi Dios. Oh, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Oh, lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel.
pues tu amor eterno es, desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna, díselo con todo el corazón. Eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es, tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, Señor, en nuestra relación contigo, a ser fiel a ti como tú eres fiel. Gracias, mi Rey. Un aplauso. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que tengas un buen día.